Dios los bendiga, hermanos. Amén. Estamos agradecidos, ¿verdad? Amén. Hay una parte, no sé si lo leí del profeta o alguien dijo que no habían iglesias pequeñas. Sí. O sea, en Dios no hay iglesias pequeñas. Amén. La gran iglesia somos nosotros. Amén. No como el mundo lo ve, ¿verdad? Sino Sí. en el término espiritual. Esto es lo más grande que hay. Porque esto es el comienzo de la eternidad. Amén. Aquí donde nosotros comenzamos en eternidad. Sí, amén. Así que yo me siento agradecido con el Señor porque he estado un poco mal de salud física, ¿verdad? Pero hoy me siento bien. Entonces, por esa razón no levanté la mano, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque yo dije, no, yo ya me siento bien. Gloria a Dios. Entonces, como le digo, estoy agradecido con el Señor porque Él me concede primeramente haber llegado hasta esta edad. Amén. Imagínense cuando me vienen a conocer a ustedes, ya cuando ya casi ya parto, ¿verdad? Pero por alguna razón pienso que el Señor nos ha conseguido conocernos, Amén. porque así ya en la resurrección, cuando yo me vaya, pues, y sepan ustedes que yo ya me fui, pues recuerden y digan, ojalá que el hermano Eli mande saludes allá a los de la sexta dimensión, ¿verdad? Así que es un honor para mí estar delante de ustedes, porque ustedes son el precio, ¿verdad? Ustedes son parte de la sangre, Amén. ¿verdad? Si no hubiera habido un sacrificio, no hubiera venido el mensajero. Si Jesús no hubiera venido, Dios en carne humana no hubiera venido, el profeta no hubiera podido venir, ¿verdad? Y tampoco, alguien dice, pero hermano, ¿cómo es posible que Jesús no haya podido venir y no morir? ¿Sabían ustedes eso? Que Jesús hubiera podido quedarse aquí en la tierra y viviendo y sin morir. Y Él iba a vivir siempre eternamente. Sí. Claro, nosotros íbamos a estar siempre todos enfermos, por ahí arruinados. Sí. Por esa razón le decía a mi familia hoy que venía en el auto, le digo yo, le venía comentando ahí a los hermanos, ¿verdad? Que Dios por eso no dejó entrar a Adán después que pecó. No lo dejó entrar porque imagínense que él hubiera entrado, nosotros ahorita tuviéramos vida eterna en el cuerpo. Imagínense vida eterna en el cuerpo, en un cuerpo sexual con vida eterna. ¿Le gustaría a ustedes? ¿A quién le gustaría tener un cuerpo sexual con vida eterna? Yo no, hermano. Olvídese, esto es lo más desastroso que hay. Entonces ese es el problema. Sí. Entonces, por esa razón Él puso los querubines, ¿verdad? Amén. Para que no entrara, y por esa razón está la ley de que carne y sangre no heredará el reino. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no podemos tener vida eterna en esta clase de sistema. Sí. ¿Verdad? Una de las cosas que me impactó a mí en el mensaje del profeta es de que él nos enseña cómo Satanás puso este sistema. Es un sistema de corrupción. Sí. Entonces, ahora usted sabe, ¿verdad? Hemos sido instruidos, ¿verdad? Sí. De que también ahorita hay 4 querubines, 4 poderes que no están dejando entrar, fíjese, al libro de los hechos. Nosotros no podemos entrar al libro de los hechos a menos, fíjese, que nos deje entrar uno de los querubines. Y en este caso, pues para mí, ¿verdad? Cuando me abrió los ojos, ¿verdad? El querubín me permitió entrar al libro de los hechos, en el libro de Mateo, ¿verdad? Donde él está deteniendo a millones de personas en el libro de Mateo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los está llevando no al libro de los hechos, sino a dogmas y a credos. Es increíble, ¿verdad? Pero ahí tenemos ese querubín protector. Entonces no cualquiera va a entrar al libro de los hechos, porque entrar al libro de los hechos es entrar a la vida eterna, pero en nuestra alma. Entonces en esta mañana vamos a hablar sobre verdadero pastor, ¿verdad? Un verdadero pastor. Es un tema bastante, bueno, podríamos decir conocido, ¿verdad? Dicen, no, pues yo ya sé cuáles son los verdaderos pastores, pero vamos a ver qué tanto nosotros creemos en un verdadero pastor.
O sea, ¿cómo es que usted puede saber que es un verdadero pastor? Porque yo puedo decir, el hermano Branham es un verdadero profeta, pero la pregunta es, ¿le obedezco? Ajá. ¿Le entiendo lo que él dice? Eso es otra cosa. Entonces vamos a ir a la Escritura, ¿verdad? Y vamos a estar en el libro de Hebreos, Escritura muy conocida, ¿verdad? Muy conocida de nosotros, fíjese. Y dice así, el verso 17, 13, 17, Hebreos 13, 17, y vamos a estar en Hebreos 13, 17 y en Jeremías 3, 14, 15. Fíjese cómo dice la Escritura, la leemos siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La parte, yo creo que la segunda parte es la difícil, sujetados. Ahí está el problema. Estamos hablando de verdaderos pastores, ¿verdad? No estamos hablando de charlatanes, no, de un verdadero pastor que Dios lo envió, ¿verdad? Que Dios lo ha enviado, que él nació con el don para ser pastor. Amén. No uno que solo porque aprendió a leer ya quiere pastorear. No, estamos hablando de un pastor que Dios lo envió. Amén. Y ya vamos a ver las características de un pastor enviado por Dios, ¿verdad? Porque ahorita hay millones de pastores, pero ¿cuáles son los verdaderos? Señor, amén. Jeremías 3, 14, 15 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Usted sabe lo que es Sión, ¿verdad? Es la novia. Ahí nos va a introducir, ¿verdad? En Sión dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Vamos a orar, Padre Celestial, en esta mañana de resurrección, por tu gracia divina, que veniste, Señor, dejaste tu trono, tu gloria, y veniste, Señor, a encarnarte aquí en un ser humano, para saber cómo vivíamos nosotros aquí, para conocer al hombre, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus enfermedades, y por esa razón tú llevaste, tú sufriste mis enfermedades. Amén. Y por esa razón nosotros, todos los enfermos espirituales, como decían nuestros hermanos, y materiales, nosotros depositamos nuestra confianza que tú moriste por nuestra enfermedad, moriste por nuestras almas para liberarnos de este sistema corrupto que nos ha pervertido nuestra mente, Señor. Pero tú nos has liberado para creerte al 100% de lo que el Espíritu Santo ha hablado en este tiempo. Quédate con nosotros en cada corazón, permite que nos dé alegría, que nos dé entusiasmo, que nosotros podamos apoyarte con los amenes, con las glorias a Dios y decirte que realmente creemos que tú estás aquí. Así que lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace un tiempo yo prediqué dos veces, en dos ocasiones prediqué sobre pastores, y una de las cosas más sobresalientes que yo pude entender cuando prediqué ese tema, que está yendo el mensaje, ¿verdad? William Branham habló mucho de los pastores, y que hoy ha venido una tendalada de demonios a quitar, fíjese, esa palabra pastor en la iglesia. Ha llegado a dañar tanto al pueblo que ya ahorita la gente no respeta al pastor. Algunos ya no creen en pastor, algunos ya no les importa lo que el pastor diga. ¿Por qué? Porque ha venido esa tendalada, le llamo yo, ¿verdad?, de demonios en contra del verdadero ministerio. Amén. Porque yo sé que todos nosotros sabemos que hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos apóstoles, pero hay verdaderos pastores. Entonces nosotros, si tenemos la dicha de habernos encontrado con un verdadero pastor, entonces nosotros debemos, como dijo la Escritura, de sujetarnos, ¿verdad? Porque el profeta de Dios dice que los pastores son la vestidura de Dios. Entonces, ¿dónde está el vestido de Dios? ¿Dónde Dios se esconde? Porque nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Jesucristo. Yo le testificaba a un hombre
que el único, ¿por qué razón yo creo en William Branham? Porque es el único hombre que vio a Jesucristo. Es el único hombre que pudo platicar con Dios, que pudo ver a Jesucristo. Y por esa razón yo creo lo que él dice, todo, porque hay ciertas partes donde el profeta habla, fíjese, son cosas muy difíciles que aún en las congregaciones no se cree, no se toca, ¿verdad? Pero yo quiero entrar un poquito en detalle, ¿verdad? Primeramente quiero bendecirlos en esta mañana. Bendecirlos, fíjese, bendecirlos, ustedes están bendecidos espirituales porque han conocido el mensaje, pero yo quiero bendecirlos económicamente. Yo quiero que ustedes prosperen económicamente. Yo no quiero que ustedes estén, bueno, alguien puede ya criticarme, ya siento, ¿verdad?, que alguien me critica y va a decir, no, es que este viene con el evangelio de prosperidad, ¿verdad? No, hay un verdadero evangelio de prosperidad. Y los hijos de Dios, dice la Escritura, o no dijo el que nos iba a abrir las ventanas de los cielos. Mire, hermano, lo tengo por experiencia. Mire, el año de guerra que hubo aquí en el 89 fue el peor mes. Noviembre de 1989 fue el peor mes que hubo para toda la gente de El Salvador. Y para mí fue el más bendecido. No me lo va a creer, pero en ese mes yo gané 10,000 colones. Imagínense. Dice, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo? Porque yo siempre he diezmado. Ese es el punto. Y el problema es que Satanás ha quitado la bendición de los pueblos en las iglesias y los tiene en miseria porque no han descubierto la clave de lo que es el diezmo. Y estoy hablando del diezmo porque esta no es mi iglesia, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues es que nosotros no hablamos porque es revelación, hermano. El diezmo es revelación. ¿Cuántos creen que es revelación? No es revelación. Perdónenme, pero no es revelación. El profeta de Dios dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque ahí muchos ya no creen en el hermano Branham. Pero el hermano Branham dice, usted como cristiano está obligado. Amén. Entonces no es revelación. ¿Me entiende, hermano? Es obligación. Ahora, pero ¿por qué yo estoy hablando con tanta seguridad, verdad? ¿Por qué estoy hablando con seguridad? Porque el párrafo 6 del mensaje en tu palabra, Señor, fíjese, me lo dice el mensajero. Mire cómo dice, por lo tanto, en esta noche el problema con la gente es que ellos están buscando a Dios a millones de millas de distancia. Yo le pregunto una cosa, hermano, cuando usted tiene necesidad de Dios, dígame para dónde se va. Usted me va a decir, ¿verdad? Como el fariseo o el herodiano, yo me voy a orar, hermano. Y eso está bien. Eso es una parte, es un punto de vista. Pero no es eso todo. Porque fíjese que la viuda de Sarepta oraba y oraba y Dios nunca le dio nada. ¿O le dio? No le dio nada. ¿Quién fue que le llegó a dar? Un hombre llegó. Un hombre llegó a bendecirla. Yo quiero decirle, yo por eso le digo, los voy a bendecir esta mañana a ustedes, porque quien está hablando es la palabra, porque lo que le estoy diciendo es la palabra. Entonces la viuda, imagínense, llega el hombre allí. ¿Quién quería Elías? Nadie, era un hombre, ¿verdad? No tenía alas, no tenía... el profeta porque tiene la luz, ¿verdad? Pero Elías no tenía nada de eso. La gente lo criticaba, ¿verdad? Porque era un brujo, había arruinado todo el país con sus brujerías, que no había ya lluvia ni nada. Y entonces cuando llega donde la viuda le dice, ¿sabes qué? Quiero que me des de comer a mí primero, atendeme. No, yo digo una cosa, ¿y cómo esa pobre mujer ya muriéndose ya el último bocado? Pero ella dijo, este hombre me parece, ¿verdad? Me parece que eres el profeta, ¿verdad? Me parece que eres el profeta. Pero solamente él sabía, fíjese, ese corazón sabía de que verdaderamente ese hombre era el profeta. Entonces cuando usted se sienta ahí, usted debe saber quién es el que está aquí. Usted dice, no, si ahí está la vestidura de Dios, hombre. Ahí está Dios hablándome, ahí Dios me va a bendecir, ahí Dios me va a dar vida. ¿Me entiende? Porque los fariseos fueron a pedir vida, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando vino la destrucción de Jerusalén? Ellos se fueron a orar y orando y clamando y
Y Dios no los oyó. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dicho, mire, vayan, huyan. Sí. Escapen, o sea, ustedes no se vayan a orar, vayan, ahorita los mando a que huyan. Y escapen ustedes y que su vida no sea en sábado ni en invierno. Sí. Pero aquellos no, ellos tenían su propia religión y dijeron, no, es que yo a orar me voy, yo no le hago caso al pastor, yo me voy a ir a orar. ¿Me entiende, hermano? Entonces tenemos que ver el enfoque, fíjese, por lo tanto, dice en esta noche el problema con la gente es que ellos están buscando a Dios a millones de millas de distancia. Cuando Dios está aquí mismo, en nuestro medio, en este momento. Piénsenlo. Aquel que usted ama, al que usted le sirve, está aquí. Él, ahora yo le pregunto, hermano, dígame, ¿usted me puede comprobar que Dios está aquí? ¿Cómo es que prometió, fíjese, el Espíritu Santo a través del profeta estar con nosotros? ¿En qué forma? Bueno, el religioso va a decir, no, pues en la forma del Espíritu, hermano. No, hermano. La forma, la máscara que Jesucristo tiene ahora es la palabra. Esto es Dios. Y si usted no se enfoca en esto, usted puede sentir escalofríos, puede llorar, puede saltar, puede brincar, puede profetizar, pero si usted no ve a Dios aquí, en su palabra, usted está perdido. Entonces sigue diciendo él, fíjese, piénsenlo. Aquel que usted ama, al que usted le sirve, está aquí. Usted sabe a lo que se refería el profeta, ¿verdad? Está aquí está decir. Él habló estas palabras donde estén 2 o 3 congregados. Entonces quiere decir que está en la palabra, ¿verdad? Pero nosotros debemos de creer la palabra con todo nuestro corazón. Y fíjese que yo, allá en la iglesia, cuando nos metemos en detalle, dice, bueno, ciertos hermanos antes, ¿verdad? Me decían, hermano, es que ya eso ya no lo podemos creer. Ya en la profundidad, por ejemplo, uno de los extractos más duros que la gente no crea es que yo voy a juzgar al mundo. Sí, así es. Va a decir, no, yo sé, hermano, que usted va a juzgar al mundo, pero a nosotros, no, la Escritura dice que lo que el pastor diga, cuando el pastor llega a una ciudad, él es el pastor de toda la ciudad. ¿Me entiende? Entonces ese pastor, él en el día del juicio, él va a traer lo mismo que enseñó. Sí, así es. Y el destino eterno, dice la Escritura, ¿verdad? El destino eterno de esa persona está determinado si él lo cree o no lo cree. Entonces, ¿quién va a tomar el juicio? Los santos. Sí, amén. Entonces dice él, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, y estaré yo en medio de ellos. Eso es tan cierto como las demás escrituras. O sea, que ¿por qué digo eso, hermano? Porque la razón es de que algunas personas creen sola. Fíjese, por ejemplo, esta escritura, mire. San Juan 3:16. La escritura todo el mundo la cree. Dice que la cree, pero fíjese, esa escritura no la cree. No. Porque la escritura realmente, la interpretación correcta de esa escritura es: de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese, no lo voy a decir así, lo voy a interpretar de esta forma. De tal manera amó Dios a San Miguel, que mandó a su hijo único, Abel, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es correcto. Usted dice, pero que no es Jesús, hermano. No dije que Jesús está en él. No dice que está encarnado en sus hijos. Porque ya él ya no está en la forma de sus clavos. Pero la gente quiere el cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo de Jesús no lo podemos tener ahorita porque está intercediendo por nosotros. Entonces lo que tenemos ahora es su espíritu a través de su palabra encarnada en un corazón. Entonces de esa manera usted puede aplicar esa escritura, ¿verdad? Porque bueno, cantamos, soy el templo, ¿verdad que así dijeron? Entonces, si somos el templo, entonces quiere decir que usted es el único hijo que Dios mandó aquí. Dice, hermano, pero es que ahí está hablando de Jesús. Sí, pero que nosotros venimos a ser el cuerpo de Cristo. Entramos, acuerda lo que dijo, los levitas están, ¿verdad? Como dijo el mensajero, los levitas están sacando sus espadas, el ministerio quíntuple está sacando sus espadas para decir que Jesucristo en el negativo es Jesucristo en el positivo. Eso es una cosa tremenda, hermano. Yo cuando pude ver eso, me impactó que yo prediqué un mensaje que se llama Antitipo. 3 mensajes sobre eso, y es una cosa, aún un hermano me dijo, hermano, ese mensaje es, para mí, me dice, uno de los más inspirados que usted ha predicado. Y fíjese qué tremendo, hermano Abel, que encontré en una Biblia, solo está en una Biblia.
solo en una Biblia, es en 1 Pedro 3:21, habla del bautismo, ¿verdad? Fíjese que en esa Biblia es de los Gedeones, esa Biblia está en los hoteles, ahí está esa Biblia. Fíjese que ahí encontré yo, fíjese cuando yo empecé a estudiar el tema del antitipo. Antitipo quiere decir positivo, tipo quiere decir negativo. Antitipo quiere decir también lo original, y tipo quiere decir la sombra, ¿verdad? Como por ejemplo la mano, ¿verdad? Este sería el antitipo, esto sería el original, y la sombra es el tipo, ¿verdad? O es el negativo, ¿verdad? Como una fotografía de antes, ¿verdad? La sombra, ¿verdad? De lo original. Entonces, yendo yo, ¿verdad? Porque he viajado en algunos lugares y vi la Biblia, y me fui a 1 Pedro 3:21. ¿Y sabe cómo dice ahí, hermano? Dice, el antitipo, ¿cómo es que dice? Bueno, lo voy a leer, vamos a leerlo. Vamos a ver si lo podemos encontrar rápido, o si alguien lo tiene ahí, que me lo lea, por favor, si alguien lo tiene. El bautismo que corresponde. El bautismo que ahora nos salva. Perdón, ahí quédese. Fíjese cómo dice ahí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero en esa Biblia no dice así, en esa Biblia dice el bautismo que corresponde ahora nos salva. No dice así, sino que dice el antitipo nos salva. Entonces cuando yo vi eso que dice el antitipo, entonces es el positivo. Amén. ¿Y qué es el positivo? Todo el ministerio que tuvo el hermano Branham es el positivo, fíjese, de lo negativo que fue en el tiempo de Jesús. Porque todo lo que Jesús hizo fue positivo, ¿verdad? Pero cuando ya fue historia se convirtió en negativo. Para sombrear lo que era el antitipo hoy. Entonces ahora hay un antitipo que nos salva, dice la Escritura. Ya traducido en inglés dice, ahora hay un antitipo que nos salva. Fíjese, y dice que nos salva, dice, por la resurrección. Amén. ¿Verdad? Porque ahí se han confundido, entre paréntesis dice que es por el agua, pero no, ahí dice que es por la resurrección de Jesucristo. Yo le pregunto una cosa, ¿qué ministerio en la tierra ha traído la resurrección si no ha sido el profeta William Branham? Entonces, hermano, viendo eso, observando yo eso, que podemos decir con seguridad que nosotros tenemos a Jesucristo hoy en nuestros medios. Y de esa manera usted puede traer todas las escrituras ahorita. Todas las escrituras las puede traer. Puede traer también San Juan 5:24, ¿no? El que oye mi palabra. Dice, eso lo dijo Jesús hace 2000 años. No, Él lo está diciendo ahorita. Ahorita Él está diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces usted debe de saber que el pastor que tiene al frente, Dios lo envió. Porque si usted cree eso, entonces la escritura se le va a hacer realidad. Porque va a decir, el que oye mi palabra, va a decir hermano Bel, ¿verdad? El que oye mi palabra y cree al que Dios me envió, que Dios me envió. ¿Me entiende, hermano? Sí. Porque vamos a hacer la escritura para hoy. Porque Jesucristo, mire la escritura que tengo aquí, para que usted vea. Correcto. Despuésito de esa escritura está, fíjese. Aquí está, mire, en el verso, creo que es, vamos a ver, permítame, está en Hebreos 13, 7, 8, acordado, creo que ahí es, ¿verdad? No, 13, obedeced a vuestros pastores y no quejándose por esto, y después dice, Jesucristo es el mismo de ayer y por todos los siglos. Amén. ¿Cómo es que viene a ser Jesucristo el mismo? A través del pastor. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo voy a identificar? ¿Cómo voy a saber yo que realmente es un buen pastor? ¿Cómo lo voy a demostrarle al mundo que es un buen pastor? En obediencia. En obediencia. Entonces vamos a leer aquí, fíjese, que la gente, ¿verdad? Estaba buscando a millas. Y así es toda la gente, ¿verdad? Sí. Lo busca a millas a ver si encuentro a Dios y cómo es que lo encuentro. Y dice él que nosotros lo tenemos aquí mismo. Aquí mismo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros, hermanos, que nosotros somos verdaderos de Dios? ¿Cómo podría usted probar, verdad? Digamos, ¿cómo se llama su papá, hermano? Felipe Álvarez. Felipe Álvarez. ¿Cómo puede comprobar el hermano, ¿cómo se llama usted? Carlos. ¿Cómo puede comprobar el hermano Carlos que él es
hijo de Felipe Álvarez. ¿Sí, verdad? ¿Cómo podría comprobarlo? ¿Cómo dije? ¿Cómo dice? Por el ADN, ¿verdad? Por la sangre, pues, hermano. Por la sangre. Entonces, él puede probar que él es hijo de ese hombre. Y que aún antes que él viniera, él estaba en ese hombre. ¿Me entiende, hermano? Él estaba en ese hombre. Entonces, él puede probarlo. Y si el papá le dejó una herencia, ¿qué es lo que va a hacer él? Pues reclamar su herencia y va a decir, yo soy hijo de Felipe, ¿verdad? Yo soy hijo. Entonces, lleva un documento de identidad, ¿verdad? Entonces, así es Dios. Usted debe estar seguro que usted es un gene de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo va a saber usted que es un gene de Dios? Cuando usted, todo lo que usted oye del profeta, usted lo cree automáticamente. Por eso que dice en el 2.34, fíjese, párrafo 2.34 del mensaje, el poder de Dios para transformar. Dice, los hijos e hijas estaban en Dios en el principio. Fíjese, en el principio estábamos allá con Dios. Ahora, ¿en qué forma? En forma de genes. Ahora mire, usted tiene vida eterna, dice usted. Nosotros lo creemos que tenemos vida eterna. Bien, solamente hay una forma de vida eterna. Y ese es Dios. Volvemos al punto, hermano. Entonces, realmente quiere decir que nosotros cuando de verdad sepamos que es Dios en medio de nosotros, la cosa va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ya usted va a poder, ¿verdad?, obedecer. ¿Y de qué manera va a obedecer usted en una congregación? El punto que le dije, sujetándose, ¿verdad?, al pastor. Eso es lo único que es eterno, ¿verdad? Es Dios. Entonces, si usted tiene vida eterna, esa vida que está en usted siempre existió. Y usted estuvo en los lomos de Dios antes de que aún existiera el mundo. Y cuando la palabra misma, Jesús mismo es llamado la palabra, en San Juan 1, ¿verdad? En el principio era la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea que lo primero que Dios creó fue su palabra, ¿verdad? Y esa palabra formó una luz, ¿verdad? Y esa luz, fíjese, de ahí de esa luz es que salimos nosotros, ¿verdad? Por eso que él dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estaban todos, nosotros ahí estábamos. Imagínense qué privilegio, hermano, de saber que nosotros estuvimos ahí, pero cuando nosotros lo entendemos, o sea, lo captamos intelectual, sí decimos sí, pero no lo tenemos como experiencia en el corazón. Y es ahí donde la persona, es ahí donde fallamos, ¿verdad? Me voy a incluir yo, ¿verdad? Ahí donde fallamos. ¿Por qué? Porque no identificamos que nosotros de verdad somos dioses. Así que dice, en el principio era la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, ustedes estuvieron en los lomos de Jesús y fueron al Calvario con él. Fíjense qué tremendo, hermano. Ustedes murieron con él y ustedes resucitaron con él. Y hoy estamos sentados en lugares celestiales. Yo siempre me preguntaba, ¿verdad? Mire, una de las cosas que yo no predicaba nunca era que Jesucristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo le tenía miedo a Hebreos 13:8. Yo le tenía temor, porque sí, ¿cómo voy a probarlo, verdad? Yo le podía empezar a decir las cosas como ha sido probado, que Jesús ha estado y está con nosotros. ¿Me entiendes? Entonces él dice, ahora estamos en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque usted, hermano, cuando viene a la palabra, usted entra en esa atmósfera y usted ya no siente el tiempo. Fíjese que allá en el tabernáculo dicen los hermanos, ya terminó, ya pasó, rapidito, porque entramos en la unción de la palabra. Lleno de su espíritu, dice. Ese es el problema, que no llegamos hasta el punto de llenarnos de su espíritu. Nos llenamos del espíritu de allá afuera. ¿Se ha fijado que usted entra en un... Mire, ¿sabe dónde me he fijado yo en las iglesias? Ahí disculpe, ¿verdad? Pero voy a decir eso. Mire, cuando un predicador termina de predicar, fíjese, ¿sabe qué es lo que hace la gente? Comienza a hablar de trabajo. Algunos son descarados que hasta de fútbol se ponen a jugar. De licor, no, me acuerdo antes cuando andaba allá tomando. Imaginen el espíritu que andan después de salir de un culto. Eso muestra que no tienen el Espíritu Santo. Mire, yo me recuerdo cuando tenía 22, 23 años,
estábamos en la puerta de la iglesia, ¿verdad? Y ahí habían unos ancianitos hablando la palabra. Entrábamos al servicio y yo salía, pero admirado, decía, no, qué hermoso es esto, qué, y la escritura, cómo se hace realidad. Y salíamos de ahí a reunirnos a hablar de la palabra. Ahora no, ahora salimos del culto y empezamos a hablar otras cosas. Y no respetamos ni tan siquiera el día de resurrección. Porque durante la semana no lo vamos a hacer. Si no lo hacemos después de salir de un culto, ¿cree usted que lo vamos a hacer en el día de semana? Entonces, vuelvo al punto, tenemos que ser llenos de su espíritu. Y su espíritu es su ambiente, su espíritu es su atmósfera. La atmósfera del espíritu, la atmósfera de la palabra, ¿verdad? Así que dijo él, morimos con él, resucitamos con él, seguro, dice. Ahora, por lo tanto, ahora usted puede tener compañerismo con él. ¿Cómo puede tener compañerismo usted con él? Mire, yo le decía a un hermano, cuando nosotros estamos platicando, es cuando viene la sanidad. Sí, amén. Mire, yo una vez tuve una experiencia ahí en Phoenix. A mí me cayó un dolor aquí en la columna, ¿verdad? Un dolor que yo no me podía mover. Pasé como unos 10 días tirado. Y había una hermana que era enfermera y me decía, hermano, tiene que ir al hospital porque usted dice puede quedar paralítico. Y era hermana del mensaje. Y cuando me decía eso, imagine que piense usted con el dolor tirado y que le digan que va a quedar paralítico. Verá que está seria la cosa. Y yo me levantaba como podía, llorando, me levantaba para ir al baño, eso era terrible. Y ya habían pasado como 8 o 7 días y yo lo mismo. Y un día estaba el hermano Esaú ahí con otro hermano platicando, y como pude llegué ahí. Y entonces me dijo, esa misma enfermera me dijo, hermano, debería de ir al hospital, me dice. Sí, le digo, ¿sabe qué? Si de aquí al martes el Señor no me sana, le digo, voy a ir al hospital. Yo le dije eso así, no sé por qué se lo dije, ¿no? Y pasé donde estaban los hermanos platicando. Y empezamos a platicar de la palabra, ¿verdad? Amén. Empezamos a hablar de fútbol, no, de la palabra. Estábamos hablando de la palabra, y de repente, no me recuerdo exactamente lo que yo estaba hablando, pero de repente dije una palabra. Y esa cosa le agradó al Señor. En el momentito sentí lo oscuro, ¿cómo se llama? Lo caliente aquí. ¿Y saben qué le dije a los hermanos? A los 2 que estaban ahí. Ahorita mismo recibo mi sanidad. Amén. Llegó el martes y bueno, fui al hospital. Mire, ese dolor me lo quitó así, instantáneo. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Por compañerismo. Sí, amén. Hermanos, si cuando nosotros estamos, mire, ¿se acuerda cuando el hermano Abraham estaba allá en aquel bote? Dice que estaban platicando y de repente dice, Dios se agradó con lo que ellos estaban diciendo. Y el hermano Abraham recibió la unción para resucitar el pez. Entonces digan cosas buenas. Hablen cosas de la palabra, cosas. Si nosotros permanecemos siempre en eso, le aseguro que nuestra atmósfera va a ser lugares celestiales en Cristo. Pero si no, hermano, vamos a entrar como el mundo. ¿Verdad? El mundo, se fija que el mundo se ríe, se goza, todo, ¿verdad? Pero con otra clase de espíritu. Nosotros debemos de tener el espíritu de Dios, la atmósfera de Dios, el ambiente de Dios. Que Dios nos ayude, decimos siempre, ¿verdad? Ahora, por tanto, dice, luego ahora ustedes pueden tener compañerismo con Él. ¿Cómo? De esa manera. Diga, usted voy a ir a tener compañerismo con el Señor. Y le habla por teléfono al hermano. Y el hermano tiene que aprender a contestar ese teléfono. Sí, hermano, es que mire, yo le voy a decir una cosa, Dios nos dejó el teléfono por alguna razón. Sí, hermano, yo tengo, fíjese que yo he hecho, allá teníamos grupos en WhatsApp, ¿me entiende? Y ahí estamos en contacto, mandando extractos, hablen por teléfono, comuniquémonos, porque en la armonía, en el mismo pensar, tener la misma forma de pensar, el mismo sentir, de esa forma nosotros vamos a recibir vida eterna. Y vamos a recibir la sanidad. Pero si todos aislados, no, porque ahí te veo, que Dios te bendiga, ¿verdad?
yo no sé cómo te va en la semana. Esos no son pastores. Los pastores tienen que estar pendientes de las almas. Así lo acabamos de leer ahí. Pendientes de esas personas, porque dice el mensajero que nosotros vamos a ser responsables si nosotros no hicimos el trabajo que deberíamos de hacer como pastores. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Por eso se metió el enemigo y quitó los pastores, porque dicen, de nada sirven los pastores. Y es cierto, hermano. ¿Y qué es lo que ha sucedido allá con nosotros? Dicen, no, es que ese hermano ahí está siempre. Yo sé sus sufrimientos, yo sé sus necesidades económicas, yo sé todo lo de ellos, cualquier situación, yo estoy ahí. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo me considero, fíjese, no a lo grande, ¿verdad? Pero hablando de lo que es la palabra, me considero un pastor de ellos, un cuidador de ellos. Porque la Escritura dice que el pastor tiene que hueler como la oveja. ¿Me entiende, hermano? Entonces nosotros estamos ahí constantes. Hay gente que le cierra la puerta a uno, ¿verdad? Pero ahí uno ya no puede entrar, porque el Señor toca. Y aquí estoy a la puerta, ¿verdad? Yo quiero entrar, ¿verdad? Y a veces entro, pero solo a la sala, ¿verdad? Hablando espiritualmente, ¿verdad? Solo a la sala, ¿verdad? Y después tal vez medio ahí a la comidita, ¿verdad? No, la comidita está bien, hermano, que nos dé de comer, ¿verdad? Pero ya en la intimidad ya no vaya a entrar usted ahí, ¿verdad? Porque ahí está la clave, porque en la unidad, fíjese, está el matrimonio. En la unidad está la fecundación. En la unidad está, fíjese, el nacimiento. Entonces usted tiene que tener eso, ¿con quién? Con el pastor. Sí, señor, así es. ¿Me entiende? Pero ¿cómo va a ser usted? Mire, otra escritura que no la creen muchos. Dice el mensajero, la congregación tiene que estar al 100% con su pastor. Sí, así es. Pero claro, el pastor debe de decir cuál es el propósito, ¿verdad?, que tiene. Por ejemplo, yo con mi pueblo tengo un propósito. Sí, amén, amén. Yo tengo definido un enfoque hacia donde yo lo voy a llevar. Sí, así es. Hay mucha gente, hay muchos pastores que no sabe para dónde lo lleva, solamente no, porque el profeta vino, no, pero hay un enfoque. Sí, así es. Nosotros vamos hacia un rapto, hermano. Amén. Entonces nosotros vamos hacia un reino. Nosotros vamos a tomar control de la tierra. Señor, así Mire, alguien se asusta y dice, hermano, pero ¿cómo va a tomar usted control de la tierra? ¿Y quién gobierna El Salvador? No es un hombre. es. Sí, amén. ¿Un hombre gobierna El Salvador? Y a veces se asustan porque uno dice que uno va a controlar naciones. ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere tener todo el tiempo arruinados, hermano. Entonces nosotros debemos de creer lo que él dijo. Ustedes son poseedores de la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Y por eso que Dios le dio la tierra a Abraham, ¿verdad? Por eso se la dio. Y a su descendencia. Y nosotros somos descendientes de Abraham por Cristo. Porque aún lleva el nombre de Abraham, William Branham. ¿Me entiendes? Mire Abraham, Braham. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque somos herederos, hermano. Pero necesitamos hacer las cosas correctas, ¿verdad? Ya vamos a leer sobre los diezmos, para que usted vea, porque yo dije al principio que quiero bendecirlos. Sí, amén. Así es. Y a la próxima vez me va a decir, hermano, viera todo lo que me pasó por esto. Había un hermano que yo le decía, hermano, tienes que diezmar. Allá en Phoenix, pero tienes que diezmar. Al año lo vi, le digo, ¿qué pasó, hermano? No, me dice, sigo diezmando y mire, las ventanas cerradas todavía. Bueno, le digo yo, pero la Biblia está diciendo que te las va a abrir. Sí, así es. Y hay una escritura. ¿Sabía usted que la escritura de diezmo es la única que usted puede probar a Dios? Es la única. Usted tiene que probar a Dios. Usted puede llegar donde Dios y decirle, Señor, mira, de aquí en adelante te voy a diezmar. Al centavo. Si 10 pesos me regalan, te voy a diezmar de eso. Si esta semana gané 100 pesos, te voy a dar tu ofrenda y tu diezmo. Y si la otra semana me dan 200, te voy a dar más ofrenda y el diezmo siempre va a ser igual, ¿verdad? El 10. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuántos lo conocen? Malaquías 3, pero no se lo voy a leer porque ustedes la conocen. ¿Y cuál es la promesa? Que va a abrir las ventanas de los cielos. Eso significa dinero. Eso significa dinero, hermano. Ahí no le está. Ventanas de los cielos dice que le va a dar, ¿cómo se llama? Para que sobreabunde. Hermano, le va a sobrar tanto que usted le va a dar a los demás. Amén. Ahí había un cierto hermano que aquí lo conocen, no voy a decir su nombre. Ese hombre estaba ganando como 9,000, 8,000 colones en esa época. Y me dice, hermano, fíjese que
que Dios me está bendiciendo tanto, pero fíjese que hay un problema, que sí, fíjese que ya no voy a poder ir al culto el miércoles. ¿Y eso por qué? Pues sí, porque me están diciendo que trabaje y que haga esa. Le digo, hermano, pero analice bien la cosa. Le digo. Fíjese, usted ganando eso, mire cómo dependen muchos hermanos de usted. Usted lo está ayudando. Y esos hermanos están contentos con usted. Usted es un poste para ellos. Y si usted, le digo yo, desprecie ese trabajo, porque si él trabajaba el miércoles en la noche, le iban a dar los 10,000, ¿verdad? Le digo, usted va a bendecir más a la gente. No, pues el hombre religioso me dijo, que yo tengo que estar ahí el miércoles. Tengo que estar ahí, tiemble, truene. Y ya no está, pues. Se desapareció, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? No bendijo a la gente. Alguien dice, hermano, pero usted está diciendo que no va. Hermano, era una forma en la cual Dios estaba lidiando con él. Y le digo esto porque el final fue desastroso. El final fue desastroso. Ese hombre era tan santo, hermano, que me decía que él no compraba carro por no ser lujoso. Fíjese qué tremendo, hermano. Le estoy poniendo, son cosas que pasan con nosotros, con hermanos. Y le digo, hermano, pero porque yo tenía mi carrito viejo, ¿verdad? Entonces me decía, no, me dice, eso se envanece uno con el carro y toda esa cosa. Yo ahí tengo mis microbuses, me dice. Ahí ando en mis microbuses. Yo sé por qué le gustan los microbuses, ¿verdad? Ahí va usted bien pegadito, ¿verdad? A que le encanta ir pegadito en los microbuses. Solo microbús agarraba. Y solo risa le dio, ¿verdad? Usted ya sabe, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿de qué servía eso si él tenía algo escondido? Sí, así es. ¿Me entiende, hermano? Así que dice el mensajero en el párrafo 19 de la edad de Esmirna: Dios nunca quiso que la iglesia fuera gobernada por el hombre. Ahí cortó a medio mundo. Dice, hermano, pero usted está hablando de que el hermano Abel es el hombre de Dios, y aquí está diciendo de que no es gobernada por el hombre. Fíjese lo que dice después: Dios gobierna su iglesia. Correcto. Y Él la gobierna por medio de dones del Espíritu. Sí, amén. Entonces, hermanos, si el hombre tiene un don del Espíritu, como de pastor, de maestro, entonces eso es Dios. Sí, amén. Nadie más puede hacer ese trabajo. Y lo va a hacer bien porque es de Dios. Porque es un pastor conforme al corazón de Dios. Sí, así es. Usted sabe que el corazón de Dios es Jesucristo, ¿verdad? Es conforme a Jesucristo. Los dones del Espíritu están en la iglesia para corregir al Espíritu. Amén. Hermano, qué tremendo está eso. ¿Cómo es que los dones van a corregir al Espíritu? Él tiene 5 oficios ministeriales en su iglesia. El primero de ellos es apóstoles o misioneros, ¿verdad? Amén. ¿Por qué dice? Bueno, él explica por qué le llamaron misioneros, ¿verdad? Pero después dice apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Ahora esos son dones, esos son los oficios elegidos por Dios para su iglesia. Amén. Lamentablemente, hermano, ha pasado tanto que se ha levantado, ahí está Salmo 68, 18. ¿Por qué razón hay falsos pastores, falsos maestros y falsos todo eso? Por Salmo 68, 18. ¿Usted lo ha leído o lo leemos? Vamos a leer. Mire. Para que usted ya, para que usted sepa, hermano, que todo esto está en el plan, ¿verdad? O sea, que usted no se sorprenda. No se sorprenda porque es que hay tanto falso, ¿verdad? Tanto falso, y dice, pero en medio de todo eso, hermano, Dios tiene una verdad. Mire cómo dice aquí Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Ahí viene, va, pastor, maestro, evangelista, don de lengua, interpretación, etc. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Entonces quiere decir que los rebeldes, hermano, los rebeldes van a tener los dones de Dios. Sí. Para que habite Dios con ellos. Sí, si Dios puede habitar en medio de los rebeldes, ¿cómo no va a habitar en medio de nosotros? Sí, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos que creerlo, ¿verdad? Sí, Señor. Por eso es que dice la canción, solo creed.
Solo creer todo es posible, ¿verdad? Y esa es la cosa. Entonces vamos a seguir aquí, fíjese. Vamos a ver qué dice aquí. Eso es lo que la iglesia dice ha hecho todo el tiempo. La iglesia verdadera, ¿verdad? Quedarse detrás del pastor. Al 100. Pero ¿qué es lo que sucede en las iglesias, hermano? No existe eso. Ahorita, todas las congregaciones critican a su pastor. ¿Sabe qué es lo que dicen? No, dice, yo voy a esa iglesia, yo no le creo todo al pastor. ¿Por qué? Porque yo estoy cotejando con la Biblia, ¿verdad? Lo que a ver si, o sea que este es más que el pastor. Mejor pónganlo a él. Pues sí, si ese hombre puede corregir un don de Dios, si puede corregir a Dios, entonces mejor que sea él el pastor. O ella, ¿verdad? Gracias, hermano. O ella. Ahora dice, quédese detrás del pastor. El Espíritu Santo que nos guía a la vida eterna, dice, el Espíritu Santo que nos guía a la vida eterna, no voltear, porque esta es una gran iglesia florida. Ahora, está comparando el pastor, va aquí, ¿se acuerda de un pastorcito, pastor de ovejas, que llevaba muchas ovejitas? Sí. Y que pasó en medio de la ciudad, ¿verdad? Pasó en medio del mercado. Sí. Y las ovejitas iban siguiendo al pastor y ni volteaban a ver para los lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iban siguiendo al pastor. Sí, entonces de eso está diciendo él está diciendo el Espíritu Santo que nos guía a la vida eterna. Sí. Porque el propósito de un verdadero pastor, ¿sabe qué es? Por ejemplo, el propósito que yo tengo para mi gente es de que nos vayamos en el rapto. Ese es el propósito, no es el propósito de tener salvación, si salvación ya la tenemos. Nosotros ya tenemos salvación, hermano. Eso se lo garantizo. Si usted ha creído esto, se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, usted tiene salvación. Pero yo no quiero salvación, yo quiero rapto. ¿Por qué? Porque rapto es gobierno. ¿Me entiende? El gobierno del Mesías aquí. Por eso que dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, y es ungido. Entonces somos parte de eso. Entonces dice él, no voltear porque esta es una gran iglesia florida. O sea que es una iglesia bonita. No, es que yo mejor me voy a ir con el hermano allá. Fíjese que me están diciendo que este hermano pastor está predicando como que se está saliendo, ¿verdad? Mejor me voy a ir para aquella otra iglesia. Esto es la trampa. Y esta otra tiene tal y tal cantidad de doctores y tal por el estilo, ¿verdad? Aquí hay gente que también tiene un poquito más de dinero, y entonces yo mejor me voy ahí, ¿verdad? A codearme con esa gente. Así por el estilo, sino quedándose detrás del pastor. Donde quiera que va el pastor, las ovejas siguen. Mis ovejas conocen mi voz y al extraño no seguirán. Esa escritura tiene que aplicarla a uno como pastor. Si ustedes son mis ovejas, ustedes no van a seguir a otro pastor. Así es. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar, fíjese, a la gente con su pastor. Sí, así es. Cada pastor se va a enfrentar en el día del juicio con su congregación. Yo no soy responsable de ustedes. Él es el responsable de ustedes. Amén. Y si él no les da la palabra y le está dando otra cosa, eso es problema de él. Sí, así es. ¿Me entiende? Eso es correcto. Ese pastor conoce gruñidos y todo lo demás que hace que esas ovejas obedezcan. Sí, hermano, me decían unos hermanos antes, ¿verdad? Que ya no están conmigo. Me decía, hermano, es que está bien así, denos duro, hermano. Denos duro, porque usted mientras más nos da duro, que nosotros somos rebeldes, hermano, mire de dónde venimos, denos duro. Y al final mejor se fueron, pues. Sí, así es. ¿Qué pasó con que me decían que le diera duro? Era mentira, sí, hermano. Así es, era mentira. Pero mire, hermano, uno como pastor tiene ese don, ese discernimiento. Y uno pues no va a decir este no, este sí, ¿verdad? O sea, uno sigue tratando de, como un verdadero pastor, ¿verdad? Conoce, dice, el bramido de una cabra con el balido de una oveja. ¿Me entiendes? Lo distingue porque él es el pastor, es un pastor conforme al corazón. Él sabe lo que está haciendo, él sabe cómo lleva a su congregación. Él no va así a la loco, ¿no? Tiene un plan definido hacia dónde va a llevar el pueblo. ¿Me entiende? A tal grado que el pueblo logra tener un día un avivamiento completo, donde todos verdaderamente seamos glorificados.
porque vamos a ser glorificados. Fíjate, yo entiendo, dice que la moralidad será muy baja, está profetizando el hermano Branham, ¿verdad? Yo entiendo que la moralidad será muy baja en el día postrero. Yo entiendo que los predicadores serán falsos pastores. En el día postrero que serán transigentes. ¿Sabe qué es transigente, hermano? ¿Verdad? ¿Sabe qué es transigente? Consentidor. ¿Verdad? Es que ahí hay un hermanito que se me está durmiendo. Ay, déjelo, llévenle una almohada. Consentidor, ¿verdad? Sí, amén. No, es que no le puedo decir nada a la hermanita porque se me va a ir. Pero ¿cómo es que se va a ir? Si es de Dios, ¿cómo se va a ir? Sí, amén. ¿Verdad? Va a expresar y va a decir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Si Dios me llamó aquí, aquí voy a terminar. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? La gente va a ir y dice, a mí no me gusta ir, mejor me voy a ir con el hermano Sutano. No, que ahora me voy a ir con el hermano Sutano y andan de pastor en pastor. Esa gente no va para ningún lado. Así es. No hay como gente definida que diga, ¿sabe qué? Aquí me encontró el Señor y aquí voy a terminar. ¿Me entiendes? Ese es la verdadera oveja. Así que serán consentidores y no alimentarán al pueblo con la palabra de Dios, sino que van a empezar a hablar ellos y no van a dar el mensaje. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Muchos pastores agarran un extracto y comienzan a contar sus historietas. No, que yo cuando era allá, que yo estuve en el mundo y que mire, que no. Y gente del mensaje. Esa gente no es del mensaje, hermano. Porque nosotros tenemos un solo mensaje y es el que trajo el séptimo ángel. No tenemos más mensajes, es del séptimo ángel. Cualquier tema tiene que ser traído a través del ministerio del hermano Branham. Entonces dice él, y no alimentarán al pueblo con la palabra de Dios, sino que en lugar seguirán tras credos y cosas. Ellos inventando cosas, ¿va? Pero yo entiendo que vendrá una voz en los días postreros, clamando del desierto, llamando al pueblo de nuevo al mensaje original, de regreso a las cosas de Dios. Yo entiendo por el libro que estas cosas acontecerán. Entonces tenemos claro, ¿verdad?, que hay 5 ministerios. Un profeta, dice, no es un profeta si alguien le impone manos o lo hacen profeta. Un profeta es nacido así desde el vientre de su madre. Y así es con el pastor también. El pastor no es que de repente apareció ahí, no, que yo me voy a hacer pastor. O está en una congregación y de repente, no, a este pongamos, hombre. No, eso no es así, hermano. Mire, para tener una iglesia, me decía cierto ministro, hermano, para tener una iglesia uno tiene que haberla conquistado. Uno tiene que haberla traído, uno tiene que haberla cuidado, uno tiene que haberla engendrado. Sí, amén. Eso es un verdadero pastor. Con eso se va a enfrentar en el día del juicio. ¿Me entiendes? Y claro, pues si son parte del programa no van a ir a juicio. Vamos a ir a juicio, pero a juzgar. Sí, amén. ¿Me entiendes? Entonces dice él en el párrafo 176, para avanzar, ¿verdad? En pregunta y respuesta dice, bien, ahora aquí dice, está una cosita delicada para la iglesia ahora mismo. Lo correcto es que los diezmos sean para el ministro. Sí, amén. Mire qué tremendo está eso. Alguien dice, hermano, no se puede ocupar para la construcción. Si él quiere donarlo, sí. ¿Me entiende? Si el hermano pastor, yo he agarrado diezmos míos y lo he dado. ¿Me entiende? Pero eso ya está en mí. Pero el diezmo que la persona me va a dar a mí, no lo puede poner en construcción. O sea, no puede venir a decir, digamos, el hermano, ¿verdad?, aquí tengo $100 de diezmo, pero no se lo voy a dar al hermano Abel, sino que se lo voy a dar para la construcción. No, él no puede hacer eso. Pero él, ya con esos $100, sí puede decir, no, yo lo voy a donar para la construcción. Eso lo hizo el hermano Branham. ¿Me entiendes? Entonces, eso para ver el detalle, ¿verdad? Bien, dice, ahora, aquí está una cosita delicada para la iglesia ahora mismo. No, dice. Lo correcto es que los diezmos sean para el ministro. Correcto. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted sabe, ¿verdad?, tenían una caja aparte para las reparaciones. Dice, pero la 10ª parte de eso destinada, una 10ª parte de lo que daban, dice, todos los diezmos se destinaban a sus sacerdotes, sus pastores. Mire, fíjese que en el Antiguo Testamento fue una cosa pesada para la gente. Póngase de pie si quiere, hermano, para que descanse. Y el que no quiera, pues está bien, ¿verdad? Fíjese que
¿cómo es que Dios agarra una tribu completa? Y toda esa tribu le dijo, ustedes no van a trabajar. Las demás tribus las van a mantener a ustedes. Y los israelitas aceptaron eso. ¿Por qué? Porque era un pueblo. Observe los israelitas. Observe usted un ejemplo de lo que es diezmar. Mire los israelitas dónde están ahorita. Acaban de pasar una segunda guerra mundial. Los dejaron destrozados, asesinados, masacrados. Y mire, ahorita son más. Mire, El Salvador, ¿cuánto tiempo tiene de existir? Como 200 años, pero Israel no tiene ni 70 años y mire cómo está. No tiene ni 100 años Israel y es potencia mundial. ¿Por qué, hermano? Porque diezman. Porque eso ellos lo han tomado como... Es que esos hombres, olvídense. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que significa el diezmo. Es una bendición, hermano. Pero viene el diablo y le dice, no, es que a mí no me alcanza el dinero porque diezmo. ¿Usted cree eso? Mire, aquí tengo mi familia de ejemplos, los mejores diezmadores de mi familia. Hermano, es increíble cómo Dios ha bendecido a mis hijos. ¿Por qué? Porque están allí. ¿Me entienden? Y todos los hermanos, mire, se llegaron hermanos allá ganando 200, 300 pesos semanales. Y ahora ganan $2,000, $3,000. ¿Por qué? Usted dice, pero están en Estados Unidos, hermano. No, yo lo reto que se venga para acá y va a ser lo mismo. ¿Me entiendes? Es igual, Dios es el mismo allá y aquí, pues. Lo que pasa es que debemos de creerlo, ¿verdad? Bien, ahora aquí dice, está una cosa, bueno, dice, no, dice, lo correcto es que los diezmos sean para el ministro. Cuando quiera, pues se puede sentar. Correcto. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenían, bueno, la caja, ¿verdad? Donde se hacían eso y se guardaba eso. Y ahí se guardaban el dinero para las construcciones. Porque hay mucha gente, Jesús tuvo ese debate con los fariseos, ¿verdad? Sí. Que ellos no daban cierta cantidad de dinero porque decían, no, es que yo tengo que darle a mi mamá. Y él los regañó. Hace poquito leímos la escritura ahí con unos hermanos. Los regañó, le dijo, ustedes están farseando la cosa, agarrándose de una cosa para no hacer lo otro. Sí. No, es que yo primero mi mamá, el diezmo. Si usted, hay pastores que se paran falsos, ¿verdad? Que dice, si usted quiere de verdad, dice, diezmar, déselo a una viuda. ¿Usted cree eso? Mire lo que dice aquí. Yo sé que la gente dice, yo sé de gente que toma sus diezmos y se los da a una viuda. Sí. Eso está mal. Sí, amén. Lo está diciendo un profeta. Amén. Si usted tiene algo que dar a una viuda, déselo. Pero no le dé a ella el dinero de Dios. Sí, así es. En primer lugar, eso no es suyo. Así es. O sea, quiere decir que todo lo que yo gano, el 10% de todo lo que yo gano no es mío. Amén. Un pastor me decía, hermano, agárrelo usted, hermano. Agárrese dinero, mire, usted viaja, pague sus vuelos, pague. Le digo, no, es que no es mío. Sí, así es. O sea, ¿cómo voy a agarrar el diezmo yo si no es mío? Entonces así es con cada uno de los miembros. Sí, amén. El 10% de lo que usted, porque Dios le ha dado ese trabajo. Sí, porque si Dios quiere lo enferma, ya no tiene el trabajo. Sí. ¿Me entiende, hermano? Entonces todo el 10 es para Dios. Pero ¿cómo se lo voy a dar a Dios? Imagine cuando Melquisedec. ¿Usted cree que Melquisedec tenía necesidad de diezmo? No, yo le pregunto a las hermanas, ¿cree usted que tenía necesidad de diezmo el Melquisedec? No, pero ¿por qué él lo aceptó? Para bendecir a Abraham. O sea que Dios no necesita dinero. No, yo le digo una cosa, yo no necesito el diezmo de la gente que me lo dé. Yo se lo he probado a los hermanos. Me dice, hermano, usted sabe que nosotros diezmamos y ¿por qué nos da tan duro? Usted debería de tratarnos bien. Ahí donde yo compruebo que usted es un verdadero pastor, me dijo un hermano. Porque usted sabe cómo yo diezmo. Usted sabe la cantidad que yo doy. Y usted siempre sigue dándome duro. No me considera. Es que no puedo considerarlo. ¿Me entiende, hermano? Porque esto no es de dinero. Sí, amén, así es. O sea, el pastor que va a predicar por dinero, ya está arruinado. Sí, correcto. Ya está arruinado porque no es ese el punto.
Porque yo primeramente busco el reino de Dios y después viene lo demás. Pero no le dé el dinero de Dios, dice, a esa viuda. En primer lugar, eso no es suyo, eso es de Dios. Si usted me envía al centro a comprar una barra de pan y me da 25 centavos para comprar la barra de pan, y yo me encuentro con alguien en la calle que necesitaba algo, y yo le diera los 25 centavos, yo le estaría dando su dinero. Sí, así es. Si él me pide algo, que lo saque yo de esta otra bolsa, que es mi dinero, pero ese es su dinero. Sí, amén. Una décima parte de todo es del Señor. Y Leví, el sacerdote, podía vivir de la décima parte. ¿Sabía usted que el pastor no tiene que trabajar? Así es. Yo sé que van a haber críticas, pero la Biblia dice que el que se enreda en las milicias del Señor no se puede enredar en las cosas del mundo. Sí, amén. Y el trabajo, yo pasé predicando mucho tiempo, trabajando y predicando. ¿Me entiende, hermano? Pero llegó un tiempo que Dios me sacó. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Cuando me sacó, a mí me iban a dar 2 años de desempleo. Y sucede de que viene otro hermano y me dice, hermano, ven a trabajar aquí. Aquí pagan tanto. Y me voy yo. Y por haberme ido, perdí los 2 años de desempleo. Cuando yo vi eso, dije yo, no, es hora que yo de verdad ya no trabajo. Sí, amén. Pues ya tenía mi edad, ¿verdad? También, no voy a... Depende, porque yo conozco pastores que desde 22 años no trabajan. ¿Por qué? Porque se han dedicado a las cosas de Dios. Los levitas nunca trabajaron. ¿Sabe usted que la tribu de Leví nunca trabajó? Trabajó en las cosas de Dios, ¿verdad? Sí. Pero no trabajó así físicamente. Porque la Escritura prohíbe, fíjese, que uno que se enrede en esta milicia, se enrede en las cosas del mundo. No puede. Pero hay muchos que hacen eso, porque uno puede venir la ambición para el pastor, ¿verdad? Y decir, no, hombre, estoy recibiendo diezmo, pero voy a trabajar, me sale bien y gano más. Esa es ambición. Sí, amén. Porque yo he tenido la oportunidad y no lo hago. Y mi hijo tiene una compañía de trabajo. Sí, amén. ¿Usted cree que si me voy a trabajar con mi hijo no me va a pagar bien? Sí, amén. ¿Va? Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy dedicado a esto. Sí, amén. ¿Me entiende? Porque Dios me mandó a esto. Amén. Y cuando Él diga no, hasta ahí llego no, ¿verdad? Así que dice, la décima parte es el diezmo que debe traerse el alfolí con una promesa de Dios de bendecirlo. ¿Verdad? De bendecirlo y con una prueba. Él dijo, si no lo crees, ven y pruébame. Y ven si no lo hago. Sí, amén. Yo lo reto a usted, hermano. Si usted no lo hace todavía, hágalo. Dígale, Señor, ahora vengo y yo te reto. Te voy a probar a ver si es cierto que tú me vas a bendecir. Le garantizo, hermano, que usted lo va a obtener. Es que yo no estoy de acuerdo de que ¿cómo se llama? Que el Hijo de Dios viva de la manera que a veces viven. No estoy diciendo que ustedes viven mal, ¿verdad? Yo sé que ustedes están bien. Pero si usted lo hace bien, Dios lo va a bendecir más. Amén, amén. Porque la promesa es hasta que sobreabunde. Fíjese, vamos a ir a otra parte, donde él está diciéndole a los pastores lo que dije al principio, la responsabilidad que tenemos. Nosotros, hermano, alguien dice, hermano, porque usted ya se metió en un problema porque es responsable de mí. Si yo soy responsable de usted de decírselo, Sí, amén. ¿verdad? Yo se lo digo, si usted ya no lo hace, ya no soy responsable de usted. Amén, amén. Pero a veces se malentiende. No, hermano, es que usted va a dar cuenta de mí, ¿verdad? No, voy a dar cuenta de usted si yo no le dije. Sí, así es. En el día del juicio nosotros responderemos por ustedes. Está hablando el mensajero, va diciendo como pastores. En el día del juicio nosotros responderemos por ustedes. Entonces, al ver esta gran responsabilidad tremenda que se nos ha encomendado y que Dios nos ha dado personas que nos aman, fíjese, hermano, porque tiene que ir con el amor, ¿verdad? Y vienen a oírnos, entonces debemos pasar nuestro tiempo constantemente velando por sus almas. Sí, amén. ¿Me entiende? ¿Cuál es el enfoque de un verdadero pastor? Que logre hacer el rapto. Sí, así es.
Porque esa es la promesa. ¿Para qué vino el séptimo ángel? Para llevarnos en un rapto. Para eso es todo, hermano. El rapto. Alguien dice, hermano, pero el profeta dijo que una docena estaría asombrado y aquí vemos más. Hermano, usted dijo el profeta también, el único que se va a ir en el rapto soy yo. Entonces usted tiene que creerlo. Como decía cierto predicador también, ahí sí tengo que ser egoísta, decir. ¿Verdad? Así decía, ahí sí, discúlpeme, pero yo voy a ser egoísta y yo voy a ser yo. Ahí sí voy a ser yo. ¿Verdad? Me voy a congraciar, ¿verdad? Con aquel, ¿verdad? Para poder estar allí. Así que dice, y con la primera cosita que veamos levantarse, que no sea correcta, nuestro deber es ir a esa persona, está hablando de los pastores, ¿verdad? Porque nosotros somos pastores cuidando a esa oveja. Alguien me criticó un día, fíjese a mí, allá en la congregación, porque cierto hermano se fue, ¿verdad? Y me dice, hermano, usted no ha ido tras esa oveja. No, le digo, es que ya va a llegar su tiempo, ¿verdad? No, me dice, pero usted no ha ido tras esa oveja. Le digo, pues si usted piensa que es oveja, ¿verdad? Porque una oveja, ¿verdad? Usted sabe lo que es una oveja, es obediente, ¿verdad? Pero se manifestó como oveja, ¿verdad? ¿Me entiende? Sí, somos pastores cuidando a esa oveja. Y si yo veo a esa oveja comiendo una hierba que él la matará, será mejor que la parte de esa hierba. Ahí donde se molesta. No, hermano, pero ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué le dice eso? Porque no quiero que se muera. Sí, amén. ¿Me entiende? Porque Dios me mandó a mí, a usted. ¿Verdad? Eso, así tiene que hablarle el pastor a usted. Dios me mandó para usted. Si yo fuera el pastor de usted, yo le dijera, yo soy el pastor de usted. Yo estoy al cuidado de usted. Usted tiene que decirme usted las cosas a mí. Pero ¿qué es lo que dicen ciertas personas? No, es que no se meta en mi vida. Entonces no es este tu lugar. ¿Me entiende? Porque este es el lugar de corrección. Él dijo que era el hospital, ¿verdad? Pero yo digo que es de corrección. Porque el juicio comienza aquí. Así que será mejor que la parte de esa hierba, que arranque la hierba de inmediato para que no pueda alcanzarla, porque matará a la oveja. Entonces uno sabe quién es una oveja. ¿Me entiende? Yo a veces he orado por las ovejas que usted no tiene idea. Mi familia no sabe. Yo he orado de corazón por las ovejas. ¿Por qué? Porque sé que son ovejas. Pero hay ciertas personas que uno discierne que no son ovejas. Porque el pastor conoce todo, hermano. Escuche, párrafo 160 del mensaje pregunta y respuesta número 1. Dice, escuche, lo único que Jesús tiene son ovejas. Jesús no tiene cabras. Un día Jesús, fíjese, dijo cierta expresión y ciertos discípulos llegaron donde Jesús y le dijeron, maestro, fíjate que se ofendieron ahí los judíos se ofendieron, ¿verdad? Se ofendieron, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dijo Jesús? No, pues hermanito, ¿qué hacemos? Vamos por ellos, ¿verdad? Pobrecitos, ¿verdad? Vamos a ir y vamos a convencerlos que regresen aquí con nosotros. Son nuestros hermanos, ¿verdad? Detrás de la cruz, si tú estás detrás del Calvario, mi hermano sos, ¿verdad? Vamos. No. Dijo, toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigada y echada al fuego. Hermano, es una expresión fuerte. Pero en los púlpitos no se oye eso. ¿Por qué? Porque a veces el pastor tiene miedo que la gente se vaya. Señor, se fueron, le dijo aquel. Si quieren ir ustedes, váyanse también. Eso fue la expresión de Jesús. Cuando los 70 se fueron, ellos llegaron a decir eso, ¿va? Dijo, pero en otros, estos pastores modernos de ahora, ¿qué es lo que hubieran hecho? Hermano, usted no puede andar así, hermano. Mire, acuérdese que es hermano del mensaje y está con usted. Y cree lo mismo. No, cree lo mismo, no cree lo mismo. Puede creer lo mismo, pero no tiene el mismo espíritu. Amén. Porque si tuviera el mismo espíritu, estuviera así, ¿ves? Sí. En armonía. Amén. ¿Me entiende? Con todo ministro. ¿Me entiende? Que de verdad cree este mensaje, va a estar así. Sí, porque Hechos 4 dice que todos eran unánimes de alma, de mente y de corazón. Sí, hermano, si creemos, hermano, pero usted quiere poner todo lo que el hermano Branham decía y no podemos, ¿cómo no? Le digo? Porque nosotros somos de la familia. Nosotros somos de la familia Branham, ¿no sabía usted?
¿O no llevamos el nombre de Han también nosotros? ¿Verdad? Allá, él cuando vio allá en la visión, allá dice que él vio esas teofanías. Así que, hermano, el pastor conoce, dice, escuche lo único que Jesús tiene son ovejas. Es verdad esto, el pastor conoce sus ovejas. ¿Alguien aquí alguna vez ha escuchado a un chivo llorar? Hermano, usted tiene que ser un pastor para conocer la diferencia. Un chivo llora exactamente igual que una oveja. Deje usted amarrados en alguna parte a un chivito y una ovejita, y cuando balan los dos no habrá ninguna diferencia en el balido. Y yo he escuchado fíjese lo que dice el profeta. ¿No cree que está pesado eso? Sí. Porque alguien decía, hermano, porque usted es muy fuerte para predicar, y el hermano Branham no era así. Oiga lo que está diciendo aquí. Y yo he escuchado a ambos en el altar, a cabras y ovejas, perdón. Y yo he escuchado a ambos en el altar llorando y clamando, oh Dios, sollozando, oh Dios, y sigue siendo un chivo. Ahí está el hermano Branham que decía que era un amoroso. Porque ellos le ponen solo la parte amorosa, ¿verdad? No le ponen la parte que es bueno para nosotros, ¿verdad? Correcto, gritar, Señor, lo he visto gritar tanto, y corren y saltan y gritan en el auditorio, pero son cabras. Él sabía eso. Yo supe de alguien, hermano, el hermano Branham cuenta de un hermano que dice que él lo saludó y todo, y hermano, Dios lo bendiga, y dice que él sabía que ese hombre no tenía vida eterna. Imagínese qué duro, qué tremendo para uno saber que usted está hablando con una persona y que no va a entrar. Eso debe ser feo, ¿no? Dice el profeta, ustedes no saben lo que lleva esta cosa de este ministerio. Esto es tremendo, dice. Esto es una cosa que usted no lo soportaría. ¿Me entiende? Así que, ¿para qué recibiría diezmos Melquisedec? Si él nunca nació y nunca iba a morir, ¿para qué lo recibió? Era desde el principio hasta el fin, fíjese, y nunca tuvo padre o madre. ¿Para qué lo recibió? ¿Sabe para qué lo recibió? Para bendecir al que lo da. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a quedarnos, fíjese, en eso, ¿verdad? Nos vamos a quedar al 100 con nuestro pastor. Y nos vamos a quedar al 100 con la palabra de Dios. Y la próxima vez, si Dios me da vida y los vemos, usted quiero que me dé testimonio. Para los que no lo están haciendo bien, ¿verdad? Pero los que lo están haciendo bien, pues que Dios cumpla su palabra en usted. Así que póngase de pie y le vamos a dar gracias al Señor, ¿verdad? Un verdadero pastor, eso es lo que la iglesia de Dios necesita. Así que oremos, y si alguien, como dijo el hermano, tiene necesidad física, ore por mí. Yo le quiero decir, hermano, en esta mañana ore por mí. Que Dios me restaure totalmente de mi salud física, y yo voy a orar por ustedes también, y en lo espiritual también, ¿verdad? Así que oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, en la cual tú nos concediste, Señor, estar aquí reunidos alrededor de tu palabra, Señor. Esa palabra que fue inspirada, fue traída, Señor, por ángeles. Y ahorita nosotros estamos saboreando esto, Señor. Es para nosotros un honor eso, Señor, el poder escuchar y poder transmitir y poder ser un ejemplo para los demás, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que escucharon en esta hora, como también a los de la red. Quiero bendecir también a los de la red, aquellos, Señor, que puedan hacerlo también para que ellos sean bendecidos. Bendícelos y sánalos de sus enfermedades físicas y espirituales. Y también, Señor, que tú me recuerdes, Señor, en esta mañana, que yo también tengo necesidad, Señor. Y si es tu voluntad, Señor, que pueda pasar esta copa, que yo pueda, Señor, ser restaurado totalmente, para seguir, Señor, repitiendo lo que el mensajero de Dios nos trajo a nosotros. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto, te damos la gracia en esta mañana. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Y si